¿Cuál creéis que es el error más grave en el SEO? Es que hay varios, entonces contenido duplicado siento que está fatal. Muchos 404 en tu sitio. Yo creo que va un poco más por el tema de la intención del usuario y la intención de las palabras claves. Si tú estás intentando posicionar una web donde los resultados no están directamente relacionados con contenido que tú vas a producir, no tiene sentido. O sea, no vas a... Google te dice exactamente qué es lo que considera que es relevante para esa palabra clave, ¿no? Entonces, hay que aprender también un poco a ver exactamente. A ver, aquí hay 10 e-commerce, ¿no? Aquí hay productos, aquí hay transacción, aquí hay ventas. ¿Tiene sentido meter un blog de 5.000 palabras? Vamos a meter recursos en un blog, no sé qué, vamos a posicionarlo. No tiene sentido, ¿no? Yo creo que ese es el error más grave, es no entender bien las SERPs y entender exactamente qué es lo que pide el usuario, qué es lo que necesita de esa palabra clave. Para mí, digo yo. Para mí es no entender para qué sirve el SEO y montar una empresa y decir, en 3 meses voy a generar 50 artículos en mi blog. Realmente, pues pensar que decir que si haces 50 artículos y la gran mayoría de ellos te inspiras en tu competencia y dices lo mismo con otras palabras y dices, no, es que mi contenido es original, porque claro, ya me fijo que no digo lo mismo que los demás, pero no aportas valor. Eso, la gran mayoría de casos, sería raro que haya casos y excepciones, no posiciona. Y para mí es un mal planteamiento de lo que es el SEO y que cada vez Google esto lo entiende. Si vas a hacer un contenido que no aporta o muy similar a tus competidores, es muy difícil, a no ser que tengas mucho contenido muy bien trabajado en tu sitio, que ese contenido pues acabe posicionando en las primeras posiciones. Porque esa gente que dice, bueno, posiciona en la posición 12, 15 o a partir de 9, pues casi nadie lo ve y si no estás en las 3 primeras posiciones, realmente creo que es difícil hacer SEO y vivir de ello. Sí, un poquito relacionado con lo que habéis dicho. El error más grave es escribir para el robot de Google y no para los humanos. Al menos en los negocios que hemos trabajado nosotros, como no vivimos de AdSense, no vivimos de clics, vivimos de vender un producto, el error más grave es pensar, ¿cómo voy a escribir para posicionar? No. ¿Cómo voy a escribir para que el usuario que me vaya a consumir me compre? Y luego, ¿cómo lo adapto para que Google se lo coma con patatas? Para mí, luego hay un montón de errores y cagadas que puedes hacer, de estructuras, de enlaces, de bla, 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 bla. Pero si escribes para las personas, pensando en Google, yo creo que es lo más importante. Y hacerlo al revés es cuando la cagas. Porque tienes H1, bueno, tienes títulos, subtítulos que no tienen sentido, tienes redundancias, ¿no? Que la gente se va del artículo. Entonces, si escribes para ellos y se quedan en el artículo, luego ya puedes adaptarlo para que Google se lo coma y ya está. Estás hablando de cosas tan complejas y yo 404. o es quien escribe la misma keyword 50 veces el mismo artículo y dices, no, esto para Google es algo malo. Keyword stuffing. Sí. Un factor de SEO que a lo mejor se habla poco, que se considera poco, pero que tiene muchísima influencia, mucho valor en el SEO. ¿Tienes alguna idea? Internal linking. Muy buena. Para mí es tener un buen enlazado y una buena lógica de tu sitio, sobre todo si tienes una web con más de 100 artículos, que de algún modo pienses cómo es ese árbol y cómo cada uno enlaza con cada uno. Y sobre todo, si no... A veces creo que es mejor apostar primero para un buen esfuerzo en el internal linking y después llevar a cabo el link building con enlaces externos. Y creo que es algo que la gente pues no aprovecha y que se centra en el link building y todo el rato vas en Twitter, en LinkedIn y solo escuchas que el link building que es el mayor factor de posicionamiento, pero nosotros donde vemos mejores resultados es en un buen internal linking, en tener este internal linking actualizado y sobre todo pues el otro te diría es tener los artículos al día
y constantemente pues irlos adaptando y no dejarlos muertos y evitar que un artículo del 2017 a 2021 no se haya tocado en ninguna parte, ni que haya conseguido ningún enlace interno hacia este, porque a veces el contenido es bueno, no hace falta añadir nada, pero constantemente pues que Google vea que hay una acción hacia ese sitio y que le sigues dando relevancia. ¿Ideas? ¿No? Siento que ahí se va a adaptar a lo que tú dijiste, que lo principal simplemente es el contenido. O bueno, una de las cosas muy importantes es el contenido para el usuario. Entonces, siento que muchas estrategias de SEO se van hacia el volumen de búsquedas de una cierta palabra clave y a eso se va dirigiendo un artículo, por ejemplo, y luego otro artículo va disparando hacia una dirección completamente diferente porque es una palabra clave que tal vez va relacionada con la empresa, pero nada que ver con artículo A que sacaste hace una semana. Entonces, siento que es la combinación de las dos cosas, de tener un buen contenido para el usuario y también la estructura interna para que tenga sentido. Entonces, no es solamente enfocar palabras claves principales e importantes con mucho volumen, sino es cómo lo estás transmitiendo y cómo al final de cuentas se está viendo la imagen total de tu sitio y qué tanta autoridad le estás transmitiendo a Google y diciéndole de que sabes de lo que estás hablando. Entonces no solamente es como con una persona normal, cuando nada más dice cosas a lo tonto porque son cosas importantes, no tiene mucha coherencia, pero cuando hablan de cierta cosa y luego se expanden ahí, profundizan, y hay como una cierta red con sentido y luego hablan sobre otro tópico y también hay otra red con sentido ahí con artículos que se enlazan entre sí, transmites mucho más autoridad y consistencia y siento que eso se está ignorando mucho o lo he visto que eso pasa, que simplemente se va dirigido a volúmenes y no realmente a un sentido o una base o un fundamento. Yo he visto mucho valor en social signals, ¿no? En tener un Insta, un Twitter, Facebook, Pinterest. Todo esto muy bien montado, meter links de a lo mejor un blog nuevo, una página nueva y compartirlo y que se haga un poco, bueno, tampoco digo viral, un par de likes, un par de comentarios. Tiene una influencia brutal, o sea, le da ese social proof, ¿no? Ese social signal que ayuda a darle un push para salir un poco más de esas posiciones de atrás. Entonces, yo he visto bastante, no sé, he visto mucho crecimiento solo con social también. Y creo que es algo que no se considera normalmente, que es algo que, bueno, está por ahí, pero que está súper conectado al SEO, que es algo que está ahí y hay que tener en cuenta. Yo he tenido muchos problemas con clientes de explicarles exactamente qué es el SEO y no sé qué, y dar una fecha exacta, porque los clientes siempre te piden, oye, para el 15 de mayo vamos a tener este posicionamiento, este ranking, este no sé qué. ¿Por qué no se puede dar una fecha exacta? ¿Creéis? Porque no hay una ciencia que explique el SEO. Es muy complicado, sobre todo en proyectos nuevos, dar fechas exactas. Una vez ya tienes un proyecto con muchos años, cuando creas nuevas temáticas o nuevas verticales, sí que puedes intuir cómo Google interpreta, ¿no?, esos artículos y puedes estimar que en X semanas más o menos vas a rankear para las long tails relacionadas. Con un proyecto nuevo, yo siempre digo de 6 meses para adelante, pero no, y que no hay nada garantido nunca. Sí, puedes más o menos calcular si son keywords que ya has atacado y que posicionas, pero si abres un nuevo producto o una nueva feature, realmente es muy complejo porque no tienes ningún precedente. Sabes que Google no entiende tu sitio como para ese negocio y es más o menos empezar de cero, por lo que, bueno, es más a long term, es más a 6 meses. Y antes quería dejar una cosa que me he dejado y iba la semana pasada que Jordi me envió un mensaje y estuvimos discutiendo, que es que me dijo de empezar a eliminar artículos del sitio, y es algo que en Kipu llevamos unos meses haciendo y es donde hemos visto una mejora increíble, que hemos pasado de casi a la mitad de los artículos que teníamos y haciendo esto hemos conseguido más resultados que antes. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que...? Trabajar las canibalizaciones.
Y aquí creo que muchos sitios no lo tienen en cuenta. Nosotros, pues durante muchos años, diferentes SEOs en la misma empresa, todo el mundo centrado en las keywords principales, programa de facturación, crear una factura, en el tema de equipo. Y yendo un poco detrás, veíamos pues, que teníamos 12 artículos hablando casi de lo mismo. Y entonces teníamos 12 artículos nuestros haciéndose competencia entre sí. Entonces aquí tuvimos que hacer algo que hace mucho daño, que cada vez que entre en nuestro equipo decimos tenemos que eliminar 3 páginas, nos ponemos como irritados de ostras. Y también que cuesta eliminar un contenido que has generado, que te ha traído unas horas. Y bueno, al final ves que montando bien una estrategia, que juntando 5 artículos en uno, uno en pocas semanas se dispara y pasa de la 5ª a la primera posición o segunda. Y creo que es algo que no se hace, no se tiene mucho en cuenta, que la gente en general es muy reacia, siempre quiere como aprovecharlo todo. Y bueno, todo viene de que eliminar más que nada, sobre todo para la parte de canibalizaciones. A mí me ha venido una cosa relacionada con la pregunta anterior. A ver, dime. Va. Que creo que es bastante, que marca bastante la diferencia, sobre todo en nuestros tipos de páginas, ¿no? Que son muy transaccionales, que es conocer muy bien al buyer persona, a nuestro cliente ideal, ¿no? Entenderlo, cómo piensa, qué busca, qué le interesa, dónde lo puedo encontrar. Porque luego todo esto te ayuda, no es solo en escribir el artículo en sí, sino en esas 2 líneas, ¿no? Que tienes de la meta description y en esa línea del title, que son esos 50, 55, 60 caracteres, ¿cómo puedo atraer la atención? Y ya no hablo tanto haciendo clickbait, ¿no? De quiero un clic fácil, sino quiero que cliques y te quedes, ¿no? Porque si luego tira atrás nos penalizan. Entonces, cuando consigues entender cómo piensan, luego ya sabrás también un poquito qué voy a escribir, ¿no? Siempre va a haber lo obvio, ¿no? Yo qué sé, facturación, ¿no? Programa facturación, cómo presentar los impuestos, todo eso. Pero luego tienes que entender cuál es el dolor de un autónomo, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? O cuál es el dolor de una empresa, ¿no? ¿Por qué va a buscar un software? Entonces, eso yo creo que me cambió bastante el chip hace unos años. De, si entiendo cómo piensan, luego todo lo que gira en torno a lo que creamos, ya sea contenidos, banners, campañas de emailing o incluso titles y descriptions, ¿no? Llegando más al detalle, es lo que marcó más la diferencia, ¿no? Porque la visita que te entra, aunque pueda que tengas menos volumen, se va a quedar ahí y le vamos a proporcionar lo que estaba buscando. Y con el se va a quedar ahí, otra que funciona muy bien es el hacer contenido en audiovisual. En nuestro caso es un tema que no le interesa a nadie, no se divierte a alguien leyendo sobre temas de fiscalidad y contabilidad. Entonces vemos que hay muy buenos resultados cuando un artículo de 3.000 palabras lo podemos resumir en un vídeo en el medio del artículo de 1 minuto y medio, y allí con este 1 minuto y medio subimos el tiempo que está en la página, y esto es un valor que Google posiciona. Y nos trae resultados que si nos centrásemos solo en el content escrito no conseguiríamos. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!